Amén, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer, es un gusto estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto ver sus rostros, aquellos que abren sus cámaras. Agradezco a Dios por la bendición, ¿verdad? De ya encontrarme bien, la bendición en la vida de mi esposo, como él testificaba el día domingo, ¿verdad? Gracias a Dios por todo lo que él se ha movido en nuestras vidas y supliendo y sanando y haciendo muchas cosas, hermanos. Entonces, pues ya, él ya dio agradecimiento y para no hacer más largo este tiempo, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta noche tan hermosa que Él nos da y que nos permite la vida, hermanos. Hace rato en la comida orábamos y pues yo le decía al Señor, gracias, Señor, porque tú tienes un plan hermoso para cada uno de nosotros al estar viviendo en este año 2021, hermanos. Somos bienaventurados por estar en Cristo. Debemos de ser dichosos porque Él tiene algo para esta generación en sus hijos, hermanos. A pesar de lo que se está viviendo, a pesar de lo que podamos vivir, a pesar de lo que venga, porque pues la palabra de Dios dice que ya esto va de mal en peor. Entonces, pero Él ha dado promesas para su pueblo, hermanos, de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que Él nos llame. Y ese debe de ser nuestra convicción de que Él está con nosotros. Es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que sea Él hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, fortaleciendo, no sé, lo que Él vaya a hacer, la obra que Él desea hacer en nuestras vidas, que nos dé un corazón sensible, un corazón lleno de mansedumbre para recibir la palabra de Dios, y vamos a orar en esta noche, hermanos. Señor, te damos gloria, te damos alabanza, porque tú eres fiel, porque tú, Señor, has sido bueno, bendito Rey, Señor, y en esta noche, Señor, ponemos en tus manos este tiempo, sabiendo, amado Rey, Señor, que tú eres el que ve en nuestro corazón, Señor, lo más profundo, Dios, el que está viendo nuestro caminar, Padre Celestial, nuestra situación en la cual estamos cada uno de nosotros, Dios, y por lo tanto, por ser nuestro Padre, tienes cuidado de nosotros, Señor. Habla en nuestras vidas, Padre, compunge nuestro corazón, Señor, que nuestro corazón sea ahorita una tierra fértil donde tu palabra sea sembrada y pueda dar fruto, y que esa palabra que tú vayas a enviar, Señor Jesús, sea de fortaleza, de consuelo, de ánimo, Dios, Señor, y de lo que propósito para el cual tú le envíes, Señor, de un fruto agradable, bendito Rey. Yo bendigo la vida de tu pueblo, Señor, que hoy se une en esta reunión, Señor. Tal vez no todos podamos ver su rostro, Padre, pero Dios, bendícelo, Señor. Bendice a mis hermanos, bendito Dios, Señor, y toma control en esta noche de esta palabra que tú vas a dar, Padre Celestial. Usa mi vida, Señor, y que, Padre Celestial, Señor, solo soy un instrumento en tus manos, amado Dios. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Bueno, hermanos, espero que exponer este tema, Dios, de la mejor manera, porque es un tema muy hermoso y difícil, a lo mejor un poco difícil de explicar, pero que el Señor a mí en estos días ha estado hablando. Siempre pues tratamos de hablar algo que el Señor ya nos ha enseñado o que nos está enseñando. Entonces, antes de iniciar con la palabra, me gustaría que escucharan una alabanza y que pusieran atención a este canto, hermanos, ¿sí? Me miró y no pude resistir, tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección, ha vencido tu amor en mi
fortaleces, tu espíritu y verdad me sostiene, sí, me sostiene. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Justo a tiempo me miró y no pude resistir, tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección, ha vencido su amor. En mi debilidad me fortalece, tu espíritu y verdad me sostiene. Sí, me sostiene, me sostiene. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí, oh, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inundó. Sobre mí. Bueno, hermanos, es algo que habla este canto, repite mucho una frase, ¿verdad? Y es la de tu gracia es suficiente. Y ese es el tema que vamos a tomar en esta noche. Hablar de un poco de la gracia de Dios, aunque ya el pastor, mi hermano David, nos han hablado de la gracia de Dios a mí, pues es un tema que Dios me ha movido a hablar, en esta noche. Así es que, tomándome de este canto, puse el título de esta prédica, su gracia es suficiente. Y vamos a abrir nuestras Biblias, 2 de Pedro 3:18, y dice así la palabra de Dios, si ya lo tienes, hermano, dice así la palabra de Dios: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces aquí Pedro, hermanos, les habla a la iglesia y le dice
Ustedes tienen que, ¿qué? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor nos invita a, ¿qué, hermanos? A crecer en la gracia, pero para eso, pues primero tenemos que saber y entender qué es la gracia, ¿verdad? Y aunque hay una definición muy sencilla que ya yo creo que todos no la sabemos, es que la gracia es un regalo que no merecemos, que no merecíamos, ¿verdad? Un regalo no merecido. Entonces, hermano, más allá de la salvación, yo quiero decirte que más allá de la salvación, la gracia es el poder de hacer lo que con nuestras fuerzas sería imposible hacer. ¿Sí? Es la forma que Dios usa para dotar a los creyentes de dones, capacidades que reflejan el poder de Dios y no el poder del hombre, ¿sí? Entonces, hermanos, ahí le faltó ahí una frase, no el poder del hombre. La gracia, hermano, va más allá de la salvación. No solamente la gracia es la salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo, sino que la gracia se extiende más allá, es un poder sobre nuestras vidas que sería imposible cambiar, hermano, nuestras vidas, en nuestras fuerzas, si no fuera por la gracia de Dios. Entonces, cuando el Señor nos da esa gracia, hermano, nos dota o nos equipa, hermanos, para poder salir adelante, nos da dones, nos da capacidades, y así podemos nosotros reflejar el poder de Dios en esta tierra, ¿sí, hermanos? Y es hermoso entender esto, hermano, que no solamente gracia es el regalo de la salvación, sino que gracia es mucho más allá, que es un poder que Dios te da, hermano, un poder para salir adelante en las necesidades, para vencer el pecado, para vencer la tentación, para vencer los obstáculos. Ese es gracia, hermanos. Entonces, cuando somos lo que jamás pudiéramos ser con nuestras fuerzas, hermanos, es por la manifestación de la gracia. Yo no sé si tú has dado un recorrido a tu vida y has dicho, híjole, yo jamás me hubiera imaginado, ¿verdad? Romper con ese vicio que yo tenía, o con esa maldición que yo arrastraba en mi vida, o con ciertos pecados, ¿verdad? Que traíamos, pero pues, ¿qué fue, hermano? La gracia de Dios sobre tu vida. La gracia de Dios sobre tu vida, sobre nuestra vida, fue ese poder que hizo que nosotros nos colocáramos como estamos, porque dice Pablo, ¿verdad? Por gracia de Dios soy lo que soy. Yo por gracia de Dios soy lo que soy. Si yo tengo algo es por la gracia de Dios. Si yo he alcanzado algo es por la gracia de Dios. Es por ese poder que Dios me ha dado. Si yo he obtenido algo, si yo estoy de pie es por la gracia de Dios. Decía Pablo, por gracia de Dios soy lo que soy, no es por mis habilidades, no son por mis talentos, no es porque yo sea muy buena para algo, no es por gracia de Dios que soy lo que soy, es por gracia de Dios que tengo lo que tengo, es su gracia, porque su gracia ha sido suficiente para mi vida, para satisfacerme. No solamente me ha alcanzado, sino que me ha dado el poder para estar de pie. Su gracia, hermano, su gracia. Entonces, hermano, cuando viene la gracia de Dios sobre nuestras vidas, es un poder mayor. Y aquí tendríamos, hermano, que diferenciar un poco acerca entre misericordia y gracia, porque es diferente, y eso también el pastor nos lo ha hablado, pero Dios quiere que lo reafirmemos nuevamente, hermano, ¿sí? Porque sí, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, pero también ya obtuvimos su gracia, hermanos. También ya Él nos ha dado su gracia. Entonces, hermanos, la gracia nos habilita para que podamos salir de la condenación y vivir conforme a Dios. Yo quiero, antes de leer esta frase que aparece en sus pantallas, escuché una ilustración, hermanos, y eso para mí fue algo que me amplió un poco acerca de la misericordia y de la gracia. Y se narra de que un vagabundo movido por el hambre, hermanos, va a un granero, se mete a buscar pues qué comer,
uno de ahí de los que cuidaban lo cacha. El vagabundo, al verse que ya lo habían cachado, mata a esta persona, le prende fuego al granero tratando de escapar, pero pues ni aún así lo terminan agarrando, hermanos, terminan agarrando a este vagabundo, lo agarran, lo quieren linchar porque pues asesinó y luego aparte pues le prendió fuego al granero. Llega el dueño del lugar y dice, suéltenlo, no le hagan nada. Eso es, hasta ahí es misericordia, porque él le está quitando la consecuencia de lo que hizo. Dice, suéltenlo, no le hagan nada. Después él se acerca y le dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde vas? Y le dice, yo no tengo a dónde ir. Dice, ven a la casa. Y lo lleva a su casa, lo viste, le cambia las ropas, se baña, lo sienta a su mesa, le da de comer. Y eso es gracia, porque le está dando lo que no merece. Entonces es diferente cuando hay misericordia, porque él pudiera haber dicho, pues déjenlo ir, y ya tuvo misericordia de él y se va. Pero sin embargo, él hizo otra cosa, le dio lo que no merecía. Es diferente la misericordia a la gracia, hermanos. Entonces, ahora sí dice aquí esta frase que les van a ponerse: la misericordia, hermanos, no capacita al hombre para vivir una vida santa. Dios puede tener misericordia en muchos aspectos y dice que cada mañana son nuevas sus misericordias y dice que Él tiene misericordia del hombre, pero la misericordia no basta para vivir una vida santa, no capacita al hombre para vivir una vida santa. En cambio, hermanos, la gracia sí provee del poder para hacerlo. Cuando nosotros ya tenemos su gracia sobre nuestras vidas, tenemos el poder para vivir en una vida en santidad, para vivir una vida en victoria, para vivir en una vida, hermanos, venciendo la tentación, venciendo el pecado, ¿verdad? Yo he escuchado muchos comentarios a veces que es que yo no puedo, es que yo no puedo salir de esta situación. Necesitas crecer en la gracia, necesitas crecer, como decía, ahorita leíamos en este pasaje, crecer en gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano, porque la gracia no se limita a salvarte, la gracia es poder, la gracia te provee, la gracia nos capacita, nos dota para vivir una vida en victoria en Cristo, para vivir una vida en santidad. Entonces la misericordia, hermanos, socorre, pero luego el que la recibe queda así en sus propias fuerzas, ya se va. Pero la gracia, en cambio, extiende su mano, levanta, sostiene al hombre en nivel de vida que agrada a Dios. La gracia es la que te ha sostenido hasta este día, hermano. Su gracia es la que nos ha sostenido hasta este día. ¿Cómo le he hecho? ¿Cómo es? Es su gracia sobre nuestras vidas. Es porque tú has permitido dejarte crecer en esa gracia, has dejado que Jesús te llene de Él. Es su gracia, hermanos. ¿Cómo has podido tener un matrimonio que siga avanzando? Como hace 8 días nos hablaban, ¿verdad?, de los matrimonios. ¿Por qué? Porque algunos sí, algunos no. Porque algunos están creciendo en la gracia, otros no están creciendo en la gracia. Por eso dice Pedro, tienes que crecer en la gracia. Porque la gracia se extiende más allá, es poder, te capacita para ser una buena esposa, para ser una buena madre, para ser un buen esposo, es el líder en tu casa. La gracia te capacita, te da ese poder para vencer los conflictos matrimoniales y poder disfrutar, como hace 8 días nos hablaba el Señor,
en esta tierra, de la parte que nos toca vivir en una familia, en un hogar, vivir venciendo, hermanos, las dificultades. Pero ¿qué necesitamos? Gracia, su gracia. ¿Sí, hermanos? Entonces, la gracia, hermanos, la misericordia no capacita al hombre para vivir en una vida santa. Pero si tú ya recibiste su gracia, esta te va a proveer de poder para vencer, para seguir adelante, para vivir en santidad. Amén. Y vamos a analizar algunas citas, hermanos, sobre la gracia. Y vamos a ver que la gracia es para salvación, primeramente, como lo hemos estado viendo. Y en Tito 2:11 dice la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermano, aquí dice que la gracia de Dios no es para un grupo exclusivo, como por ahí algunas doctrinas, ¿verdad? Dicen que solamente algunos elegidos pueden alcanzar la salvación, pueden alcanzar esa gracia y que solamente, es terrible, hermano, cuando lo analizamos en el discipulado, yo el ponerme a pensar que solamente son unos cuantos los que ya Dios eligió y predestinó, para mí se me hace difícil que entre esos que no están predestinados para salvación sea uno de mis hijos. Para mí es difícil pensarlo. O mi esposo, o uno de mi familiar, que Dios supuestamente, muchos por ahí dicen que son pocos los que Dios predestinó para salvación, pero gracias a Dios porque tenemos la luz de la Escritura y aquí en su palabra dice, hermanos, que porque la gracia de Dios, esa gracia de salvación, se ha manifestado a quienes, hermano, a todos los hombres. Aquí no está diciendo solamente un grupo de hombres, un grupo de mujeres. La gracia de Dios la quiere dar el Señor a todos los hombres, se la extiende a todos los hombres. Todos tenemos acceso a ella. Todos los hombres, todos aquellos que quieran disfrutar de las ricas bendiciones, de la gracia de Dios, pueden tener acceso a ella, hermanos. La gracia de Dios no está limitada a un grupo de hombres, a un grupo de mujeres. La gracia de Dios se extiende a todos los hombres. ¿Para qué, hermanos? Para salvación primeramente. Gloria al Rey, hermano. Porque hoy el Señor quiere bendecir al mundo con esta gracia. Quiere salvar al hombre. Entonces, vamos a ver otra cita y vamos a ver que la gracia, hermanos, es también para satisfacción. La gracia de Dios es para satisfacción. En Juan, capítulo 1, versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, ¿sí? De su plenitud. Y esto, hermanos, ya lo vimos en el discipulado que estamos teniendo los días sábados. Y dice aquí que la plenitud, hermanos, es el pleroma, que quiere decir la suma total de todo lo que hay en Dios. De su plenitud, o sea, aquí está hablando Juan acerca de quién, hermanos, de Jesús. Y dice que de la plenitud de Jesús tomamos todos, suma total de todo lo que hay en Dios. Hermanos, nosotros estamos tomando y estamos recibiendo gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y no es que exista una gracia y nos va a dar otra gracia, no, hermanos. De esa gracia sí, está fluyendo, del pleroma de Dios está fluyendo gracia. Gracia, y siempre va a ser una fuente inagotable que va a estar fluyendo y que va a estar ahí satisfaciendo el alma de aquel que está buscando llenarse. El pleroma de Dios es la suma total de lo que hay en Dios. ¿Te puedes imaginar la suma total de lo que hay en Dios y que Dios quiere revelarlo a nuestras vidas, hermano? Que Dios quiere satisfacer
toda necesidad cuando nosotros venimos al Señor Jesús y nos da ese pleroma y va dándonos gracia sobre gracia. ¿Qué es lo que tomamos entonces de la plenitud de Jesús, hermanos? Gracia sobre gracia. Y esto nos da a entender que siempre Dios tiene en Jesucristo algo mejor. Yo no sé qué has probado hasta ahorita de Jesús, hermano, pero Él tiene algo mejor. Siempre tiene algo mucho más allá que darnos. Siempre hay algo para sorprendernos, para maravillarnos. Dios tiene en Jesucristo algo mejor y más para darnos. En Cristo encontramos una maravilla que conduce a otra, hermanos. En Cristo encontramos una maravilla que conduce a otra. Gracia sobre gracia. De su plenitud, de su pleroma, tomamos todos. Gracia sobre gracia. Maravilla tras maravilla. Una maravilla que nos conduce a otra maravilla. La persona que vive en compañía de Cristo, le amanecerán nuevas maravillas en el alma que lo iluminarán, hermano. La persona que vive en compañía de Cristo, le amanecerán maravillas en el alma que lo iluminarán. Gracia sobre gracia. Cada día el Señor corre ese río de gracia, está corriendo ese río de gracia y fluye, hermano, para mostrarnos una maravilla tras otra maravilla, nos conduce a otra maravilla, pero siempre y cuando nosotros estemos creciendo en esa gracia. Dios, hermanos, no envió a un ángel, sino que envió a su único Hijo para entregarnos su plenitud. El Hijo de Dios mismo bajó para mostrarnos el pleroma, la suma total de lo que es Dios. No envió cualquier persona, cualquier individuo. Él envió a su Hijo Jesucristo para mostrar su gracia, hermanos, su pleroma, para entregarnos su plenitud, para entregarnos la suma total de lo que hay en Él. Efesios 3, 14 al 21. Dice aquí, hermanos, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, aquí dice su palabra que el Señor, el deseo de Pablo para aquí a los de la iglesia de Éfeso es que ellos conocieran, que fueran capaces de comprender, ¿verdad? Cuál era la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo. Dice que excede todo conocimiento. Dice, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios, de todo el pleroma, de toda su gracia, hermano. Uno de los propósitos del Señor es que nosotros seamos capaces de comprender cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura, cuán grande es el poder de Dios, hermano. Esa es gracia. El Señor quiere que crezcamos en su gracia, hermano. Entonces, hermano, no es que haya otras gracias como ya se los expliqué, que va a dar una gracia hoy, mañana, no, sino que es una fuente, un suministro donde está fluyendo, que no se agota, hermanos, no se agota. Una corriente de agua, hermanos, donde tomamos todos
y que satisface toda necesidad. Yo no sé cómo te encuentres hoy. Yo no sé cuál sea la necesidad. Yo no sé, hermano, cuál sea la situación en la que estamos ahorita viviendo, pero sí te puedo decir que esta plenitud, este suministro, esta fuente sigue corriendo y que el Señor quiere derramar su gracia, hermano. Él suple y Él satisface. Su gracia es para satisfacción. Él satisface toda necesidad. Ayer escuchábamos a nuestra hermana Brenda, ¿verdad? Y decía que ella en un momento de la situación se sentía muy triste porque por lo que se estaba viviendo, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros pasamos dificultades, situaciones así, pues nos enfrentamos a que nuestra alma empiece a mover nuestras emociones y nuestra carne empieza como a flaquear, como decía ayer nuestra hermana Brenda. Yo también a lo mejor lo experimenté en un momento, ¿verdad? En que se siente uno triste, pero es donde nosotros podemos correr a la fuente, a ese pleroma, hermano, de Jesucristo, y Él entonces envía de su gracia sobre gracia. Por eso no importa la situación en la que estemos, hermanos, porque Él satisface toda necesidad. Su gracia satisface, su gracia llena. No importando el dolor, el momento, la agonía que estemos viviendo, su gracia es suficiente, hermano. Su gracia lo llena todo porque estamos recibiendo del Padre todo lo que Él es. Todo lo que Él es, hermano. Entonces, esto es lo que el Señor quiere, hermano, que nosotros entendamos que Él da gracia sobre gracia, que su gracia sigue fluyendo. No importa cómo te encuentres, si tú ya estás ahí con el Señor Jesús en esa compañía, hermano, te amanecerá una nueva maravilla. Y que a lo mejor tú duermas y digas, mañana voy a despertar, a lo mejor cuando estás enfermo, porque así pasa, ¿verdad? Me voy a dormir, ojalá mañana yo voy a estar mejor, ¿no? Y a lo mejor te encuentras hasta peor, pero cuando estás conectada a esa compañía con Cristo, ese pleroma, su gracia te abraza, su gracia te fortalece, su gracia, hermano, te llena, te hace estar satisfecho en medio de toda situación. Su gracia, hermano. Y vamos ahí en 2 de Corintios 12:9, ¿cómo es que Pablo se encontraba? ¿Cómo es que Pablo se encontraba, hermano? Y dice la palabra de Dios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios, hermano? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo estaba pidiéndole, hermano, si ustedes han leído ese pasaje, que le quitara un aguijón que él tenía, y dice que le pidió por 3 veces, quítame esto, Señor, porque pues no puedo servirte muy bien, muy a gusto en el ministerio, Señor, ¿verdad? Y el Señor le respondió, ¿sabes qué? Bástate en mi gracia. Este aguijón, Pablo, que yo he puesto ahí es con un propósito, y ese propósito es que tú te bastes en mi gracia. Bástate en mi gracia, hermano, es que te alcance mi gracia, que mi gracia te sea suficiente, que tú puedas entender, Pablo, que en mi gracia, cuando tú te satisfaces, cuando tú dices que tu gracia me alcanza, Señor, a pesar de la dificultad, entonces el Señor se muestra en la debilidad. Entonces el Señor manifiesta su poder en nuestra debilidad. Entonces el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Bástate en mi gracia, que te alcance mi gracia, Pablo, que te sea suficiente mi gracia. ¿Ven, hermanos? Y entonces cuando nosotros agradecemos a Dios por su gracia y crecemos más en su gracia, entonces el Señor se muestra en nuestra debilidad y se perfecciona ahí con su poder.
dotándonos, equipándonos para seguir adelante. Amén, hermanos. Dice, en las dificultades, hermanos, pueden pues, surgir raíces de amargura que pueden impedir que la gracia de Dios siga fluyendo. Algo que impide que siga fluyendo la gracia de Dios, no que tu salvación se pierda, sino que la gracia de Dios siga fluyendo como ese río, hermanos, es una raíz de amargura, porque de repente cuando estamos en dificultades empezamos con la queja, empezamos a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Yo tanto que he hecho, ¿verdad? O tanto que me he esforzado. Y empieza a surgir una raíz de amargura y entonces detenemos el fluir de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y hermanos, detrás de la queja está el orgullo, porque tú piensas que no mereces lo que vives, que no te mereces lo que estás pasando, que no, o que mereces, a lo mejor, ¿verdad? Puede ser, yo merezco cosas mejores. Detrás de la queja siempre está el orgullo. Y empieza a crecer una raíz de amargura. El problema, hermano, no es que empiece a faltar la gracia. El problema es que ya brotó una raíz de amargura en tu corazón. A lo mejor porque te hicieron algo y tú dijiste, es que yo no merezco que me traten así. Yo no merezco que me hagan eso. Ah, pues es que hay orgullo en tu vida. Y entonces ese orgullo va a influenciar para que empiece a brotar una raíz de amargura. Y dice, no solamente eso, hermano, vamos a ver lo que dice Hebreos 12:15, que dice que dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que dice, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, no solamente dejamos de alcanzar la gracia de Dios, o sea, te empieza a faltar la gracia de Dios, deja de fluir la gracia de Dios en tu vida a causa de una raíz de amargura, porque Pablo podía haberse amargado, hermano, porque él orando por a lo mejor enfermo sanando, y él con su aguijón, y Dios no lo quiso sanar, o le dijo, no, Pablo, bástate mi gracia, y a lo mejor Pablo pudiera haber dicho, ¿por qué? Si yo te sirvo, si me han golpeado por causa tuya, casi me matan, Señor. Él podía haberse llenado de amargura en su corazón, pero no fue así. Pablo, hermano, entendió y dijo, bástate mi gracia, pues se bastó en la gracia de Dios, y el Señor se perfeccionaba en su debilidad. Entonces, debemos de tener cuidado de que no brote alguna raíz de amargura en nuestro corazón y que empiece a faltar en nosotros la gracia, que deje de fluir la gracia de Dios en nuestras vidas, hermanos. De pronto dejamos de disfrutar la gracia de Dios. ¿Por qué? Por esta raíz de amargura que se ha generado en nuestro corazón. Vámonos ahí a Santiago 4:6. Santiago 4:6 nos dice, hermano, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, ¿y a quién le da gracia, hermanos? A los humildes. ¿Sí? Entonces, el Señor, algo que necesitamos o que se requiere, hermanos, es humildad. Despojémonos de la soberbia, despojémonos del orgullo, porque después de ahí empieza la queja. De ahí empieza una raíz de amargura en todos los aspectos, hermano, en tu matrimonio, en tu relación en la iglesia, en todos los aspectos, hermano. Puede surgir una raíz de amargura y tú puedes limitar la gracia de Dios sobre tu vida. De repente nos aconsejan, ¿verdad? Y el orgullo nos hace decir, ¿por qué tengo que cambiar yo? ¿Sí? A veces yo he escuchado que dicen, no, pues yo estoy esperando a que mi esposo cambie para que yo empiece a cambiar. Y qué equivocados estamos, hermano, porque dejamos de que la gracia de Dios siga fluyendo sobre nuestras vidas y que en medio de esa debilidad en nuestro hogar, en nuestra vida, se perfeccione el poder de Dios, lo limitamos
¿Por qué? Por esas situaciones que a veces de orgullo que nosotros no queremos despojarnos, pero aquí el Señor nos dice que Él da gracia a los humildes. Él da de su río sobre aquellos que dicen, Señor, yo no puedo, Señor, sin ti, yo no sé qué hacer, sin ti, Señor, estoy perdido, Señor, necesito de ti, Señor, necesito de tu gracia. Entonces, hermano, vamos a ver otro punto y vamos a ver que la gracia también es para soportar. En ese río de gracia, esa gracia que Dios nos ha dado, también nos ayuda a soportar. Dice 2 de Timoteo 2:1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y pareciera, hermano, que fuera aquí algo contradictorio, porque dice aquí, esfuérzate, pareciera que nos dice que de nosotros dependiera el esfuerzo, pero después dice en la gracia. Sí, aquí la traducción, hermanos, de esfuérzate en el original es en dunamón, en dunami, y eso es interior, y dunami es aparato que produce energía. Eso es lo que significa esfuérzate. Entonces, la traducción correcta sería, hijo mío, toma fuerzas de la gracia. Tú pues, hijo mío, toma fuerzas en la gracia. Cuando decimos es que ya no puedo más, entonces el Señor dice, tú toma fuerzas de ese generador de gracia que va a producir desde adentro de tu interior fuerzas para soportar, hermano. Cuando nosotros venimos al Señor, Él nos dota, Él nos da esa energía desde el interior para que nosotros podamos tener nuevas fuerzas. No es un esfuerzo humano. Aquí no nos está diciendo que te esfuerces así, ay, pues voy a dar con todas mis fuerzas. No, hermano, es en su gracia. Su gracia te capacita para soportar. Su gracia produce esa energía en tu interior para que tú puedas salir adelante, ¿sí? Y aquí Pablo, hermanos, en esta carta, en este pasaje, dice que le decía a Timoteo, esfuérzate porque tú, Timoteo, vas a sufrir penalidades como soldado. Un soldado, no sé si tú has visto películas, pero la verdad, hermanos, es que pues tratan de transmitirnos cómo es una guerra, ¿verdad? A veces en las películas y pues sí son devastadoras, a veces algunos soldados llegan hasta traumados a sus casas, ¿verdad? De tantas situaciones que atravesaron en la guerra, ¿verdad? Y entonces Pablo le dice, tú pues, en el versículo 3 de este pasaje, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Timoteo, vas a sufrir penalidades, vas a pasar circunstancias difíciles, pero tú te tienes que esforzar en la gracia, vas a tomar fuerzas de la gracia, toma energía de la gracia, porque esto es lo que te va a sacar adelante de esas penalidades, esto es lo que te va a sacar adelante y te va a ayudar a soportar cualquier circunstancia que te puedas enfrentar, porque no estás exento, tú vas a sufrir, le dice Pablo a Timoteo, vas a sufrir, Timoteo, como soldado. Nosotros también, hermanos, tenemos que pasar por diferentes circunstancias, pero ¿de dónde vamos a tomar fuerzas? En tus fuerzas humanas no vas a poder soportar nada. Necesitamos ir a la fuente, necesitamos ir al pleroma, a la plenitud de Cristo, donde corre gracia sobre gracia, donde esa gracia nos va a producir esa energía, hermano, desde lo interior para soportar. Entonces, en Hebreos capítulo 11:34, hermanos, nos habla también acerca de esta fuerza. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿De dónde sacaron esas fuerzas de debilidad, hermano? De la gracia. De la gracia de Dios, de su gracia, de su interior. Dios inyectó en su interior y tuvieron que sacar fuerzas de la debilidad, no en sus fuerzas humanas. Tuvo que ser algo sobrenatural, hermano, porque si seguimos leyendo este pasaje,
dice que unos fueron aserrados, dice, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga a ejércitos extranjeros y estos hombres de fe pasaron por situaciones terribles. Pero ¿de dónde agarraron fuerzas en su debilidad, hermano? De la gracia de Dios, de esa dunamis que va a producir esa energía, esa fortaleza desde el interior para poder enfrentar, para poder soportar, hermano, la dificultad. En Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También es, hermano, esta fortaleza viene de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces no decimos este pasaje? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a lo mejor ni estás viviendo, nada más lo decimos para que nuestra conciencia se calme o para que se sienta a gusto, tranquilo, pero a veces ni siquiera estás conectado en compañía con Jesucristo, de donde se desborda la gracia, hermano. La gracia es la que nos fortalece, su gracia, y lo vamos a poder lograr todo siempre y cuando nosotros estemos creciendo en esa gracia. Cristo es el que produce en mí la fuerza, hermanos. Cristo es el que produce en mí la fortaleza, la energía para soportar. Amén. Entonces, hermanos, nosotros vamos a sufrir, como Pablo le decía a Timoteo, penalidades. Y en medio de eso, pues vamos a sentir, a veces nos vamos a sentir débiles para vencer, para pasar por esas batallas, nos vamos a sentir que no podemos. Vamos a llorar, hermano, por a lo mejor de impotencia, a lo mejor ni siquiera va a ser porque estemos llorando a los pies de Cristo. Tú a lo mejor tu alma te va a querer jugar malas jugadas ahí y vas a llorar de impotencia, pero cuando tú corres al pleroma, a la plenitud de Cristo, donde está fluyendo su gracia, entonces vas a tomar fuerzas y vas a poder tomar de su gracia y vas a poder soportar, vas a poder avanzar, vas a poder enfrentar, hermano, esa situación. La gracia de Dios es la que va a generar ese poder para soportar la prueba, hermano, para darnos la capacidad de estar en pie, aunque humanamente no tengamos ganas. Pero si nosotros estamos ahí, mi carne no lo puede soportar tal vez. Humanamente no puedo permanecer de pie, pero cuando voy a su gracia, hermano, entonces Él me da las fuerzas. Él inyecta en mi interior esa energía, esa fortaleza para yo salir adelante en medio de mi necesidad. Y les digo, yo creo que todos hemos pasado necesidades, hermanos. Todos hemos vivido dificultades en estos tiempos. Muchos hermanos ahorita están pasando situaciones difíciles en las que solamente, hermanos, su gracia va a ser suficiente. La gracia de Dios va a ser suficiente para soportar, para tomar fuerzas, para llenarnos de esa energía, hermano, y enfrentar la situación en la que estamos viviendo. Yo pudiera testificar, hermano, todo lo que vivimos, que no fue fácil. No fue fácil, hermanos. Mis hijos, a veces yo les decía, yo metida con el Señor orando, y luego yo les decía, si a mí me pasa algo, quiero que me canten esta alabanza. Yo les decía así. Y ellos decían, estás mal, no hables así, pero yo digo, es que estamos conscientes que pueden pasar cosas, porque aquí dice que vamos a sufrir penalidades y tienes que estar consciente, hermano. Pero lo único que nos fortalece es su gracia. Su gracia es suficiente, hermano. Y te digo, podemos enfrentarlo, hermano, fortaleciéndonos en la gracia, como Pablo le aconsejó a Timoteo, fortalécete en la gracia. Hermano, y yo quiero decirte algo, no esperes a vivir una situación difícil. Yo siempre le he dicho a mis hijos y cuando tengo un grupo de jóvenes, humillémonos delante del Señor. Todo tiempo debemos de vivir humillados delante del Señor.
estemos bien, estemos mal, debemos estar a sus pies, humillados bajo la poderosa mano del Señor, hermano. No esperes momentos difíciles de angustia para recibir de la gracia de Dios. Tenemos que siempre tener una actitud de estar creciendo en la gracia, de estar buscando la gracia de Dios, de que su gracia fluya, de que su gracia esté ahí con nosotros, estar conectados en compañía del pleroma en Jesucristo, hermanos. Y dice Hebreos 4:16, hermanos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas veces, hermano, la gente, y no solamente la gente que no conoce de Dios, sino más también en los cristianos, ¿verdad? A veces vivimos días difíciles, corriendo de aquí para allá, atendiendo una cosa, atendiendo otra cosa, estresados, afligidos, preocupados, pero nunca, hermano, nunca van al trono de la gracia. Cuando ya dice aquí el Señor que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro es que Él está listo para sacarnos de ahí, hermano. Ese es el oportuno socorro. Él extiende su mano y está listo para levantarnos, para fortalecernos, para sacarnos de ese hoyo, pero no nos acercamos al trono de la gracia, hermanos. Estamos buscando soluciones en otro lado, corriendo, afligidos, preocupados, estresados, pero no nos acercamos al trono de la gracia. Cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia, hermanos, entonces vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, nosotros, hoy el Señor nos abre el trono. Siempre ha estado abierto, ¿verdad? Siempre ha estado abierto, pero nosotros somos necios, hermanos, somos necios y no queremos entrar. No queremos entrar, no nos gusta entrar. Queremos pasar con otros quehaceres, con otras cosas, que entrar al trono de la gracia. Que estar pegados ahí. La gracia es suficiente, la gracia satisface, la gracia nos hace llenarnos de fuerza, hermano, nos hace soportar en la aflicción, hermano. En el trono de gracia, hermanos, encontramos esa energía, ese poder que nos va a dar gracia para vencer tentaciones, para seguir adelante, para vencer el pecado, para darle testimonio a la gente, hermano, que Jesucristo es real. Necesitamos continuamente recurrir al trono de la gracia. Necesitamos, hermano, continuamente recurrir al trono de la gracia. No solamente cuando hay necesidad, no solamente cuando hay dolor, aflicción, necesitamos acudir continuamente al trono de la gracia para que su gracia esté fluyendo, para que ese río siga fluyendo en nuestras vidas y nos esté satisfaciendo, nos esté dando esa energía, esa fuerza para seguir adelante. Y cuando nosotros estamos tomando de esa gracia, hermanos, va a brotar algo diferente. No va a brotar queja, va a brotar algo diferente. Otra ilustración que escuché, hermanos, y que me gustó mucho es que un día un profesor, para enseñarles algo en su clase, les partió una naranja en dos y llamó a dos de sus alumnos. A uno le dio una mitad, al otro también un vaso, y a uno le dio la indicación de que exprimiera la naranja sobre el vaso y le pregunta el profesor, ¿qué sacaste? Pues será obvio, ¿no? Una respuesta obvia. Dice, pues jugo. ¿Jugo de qué? Jugo de naranja. Entonces le dice al otro alumno, ahora tú exprime tu mitad de la fruta que te estoy dando, pero quiero que me saques jugo de manzana.
Y entonces el alumno le dice, pues no puedo, ¿cómo te voy a sacar jugo de manzana, profesor? ¿Por qué no puedes? Golpéala, pégale, apriétala. Igual, pues sí, sale ahí un poco de jugo de manzana. Y pues el joven le decía, no, pues no puedo, no puede ser posible eso. ¿Por qué? Pues porque es una naranja. Y lo único que va a salir es, al apretarlo, va a ser jugo de naranja. Hermano, en la vida vamos a sufrir presiones, vamos a sufrir dificultades que van a sacar lo que hay dentro de nosotros. Y eso ya lo hemos visto a lo mejor en los discipulados, que en los momentos de presión sale nuestro carácter. Lo que hay dentro de nosotros va a salir. Va a haber dificultades que te van a exprimir, que te van a estar apretando, pero ahí va a salir lo que tú llevas dentro. Y si tú has crecido en gracia, vas a sacar gracia, hermano, va a salir fortaleza, va a salir esa satisfacción que solo Jesús puede darte con su gracia. Fíjense en la vida de Jesús, en Juan 1:14 dice, hermanos, dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, que dice, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué estaba el Señor lleno, hermanos? De gracia y de verdad. Cuando a él, hermano, lo golpearon, cuando a él lo iban escupiendo ya en su crucifixión, lo maltrataron, le enterraron una corona de espinas. Y ahí, y al final en la cruz, hermano, dio una palabra y dijo, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando al Señor lo estaban exprimiendo, cuando el Señor estaba pasando por esa situación tan difícil, hermano, lo único que salió de su boca, lo único que salió de su vida fue gracia. Y él dijo, puedo decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otro ejemplo, hermanos, está en Hechos 6:8, en la vida de Esteban. Dice, y Esteban lleno de ¿qué, hermanos? De gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban estaba lleno de gracia, hermano. ¿Por qué? Porque él estaba conectado a la fuente de gracia. Entonces, si tú lees esta historia es sorprendente y a mí me sorprende mucho cómo este joven, porque Esteban era un joven dedicado a Dios, lleno de poder, aquí dice, lleno de gracia, lleno de poder, y hacía prodigios y señales entre el pueblo, hermano. Y empieza a disertar la historia del pueblo de Israel para hablarle a aquellos que lo estaban ahí queriendo matar, hermano, porque así fue. Y entonces él empieza a hablar, pero vamos a ver en el versículo 54. En Hechos ahí mismo, capítulo 6, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Perdón, hermanos. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué salió de la vida de Esteban, hermano? Gracia, porque su vida estaba llena de gracia. De él no salió, Señor, pues ahí te los encargo. Tuya es la venganza, véngame. No, salió gracia.
dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, nosotros, hermanos, si estamos tomando de esa gracia, si estamos viviendo en esa gracia, aún esas dificultades tan fuertes que podamos vivir, hermano, va a salir de nosotros lo que está en nuestro interior. ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones difíciles, hermanos? ¿Qué se manifiesta cuando tú estás en una situación difícil? Necesitamos ir al trono de la gracia, hermano. Necesitamos crecer en la gracia. Tenemos que disfrutar la gracia que Dios nos ha dado, que Dios nos ha otorgado. No es una gracia, como decíamos al principio, solamente para salvación. Es una gracia que satisface cada día. Es una gracia que está dándonos fuerza para poder vencer. Es una gracia, hermano, que está proveyendo nuestras vidas lo necesario para promover el evangelio en esta tierra, para promover a Cristo en esta tierra, en este mundo. Es algo a lo mejor que no, tenemos que entender, hermanos, que si Dios es que estamos en esta tierra es con un propósito en estos tiempos tan difíciles y que solamente a través de su gracia vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos, solamente conectados a esa gracia. Su gracia, hermano, nunca va a ser limitada. Su gracia siempre va a ser abundante para todo aquel que siga queriendo más de ella. Pero si en nuestro corazón hoy hay amargura, hermano, es necesario sacarla. Es necesario quitar esa amargura, porque entonces su gracia se va a detener. Ya no va a causar algún efecto en tu vida. Ya no digas yo merezco o yo sí, que seamos orgullosos. Quitemos el orgullo, hermano. Nosotros no merecemos nada. No, por gracia, hermano, el Señor nos ha dado lo que tenemos. Es su gracia, hermano, y debemos agradecer. Disfrutemos de la gracia cada día. No importa, es difícil hablarlo, hermano, pero no importa la dificultad. Las dificultades van a seguir viniendo. Las situaciones difíciles van a seguir viniendo, hermano. Porque así dice su palabra, que tenemos que ser probados, que tenemos que en este mundo hay aflicciones y nosotros estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Pero su gracia va a ser suficiente, hermano. Su gracia es la que nos va a ayudar. Entonces, hermano, nosotros tenemos que acercarnos hoy confiadamente ante el trono de la gracia. Todo esto, hermano, que el Señor nos da de su gracia es para mostrar su reino. No podemos vivir como el mundo vive, hermano, con temores, con angustias, con una cara que refleje tristeza, porque nosotros ya tenemos su gracia y su gracia fluye en nosotros. Tenemos, si nuestra carne se duele, si nuestra carne se aflige, pero estamos confiando que todo lo que pasa en nuestras vidas, hermanos, es con un propósito y es porque Él así lo permite. Pero podemos hoy, en medio de esa dificultad, correr al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para pedir misericordia, para alcanzar el oportuno socorro que necesitamos hoy. Hoy podemos correr. Hoy podemos ir al trono de la gracia, quitar nuestra amargura, quitar aquello que impide que su gracia siga fluyendo en nuestras vidas. Hoy el Señor está dispuesto, hermano, Él está listo para socorrernos. Y tal vez digamos, es que ya estoy diagnosticado COVID. Para el Señor no hay virus nuevo, hermano, que detenga su mano. Y tal vez digan, ahora te tienes que aguantar tanto tiempo, esperar tu salud y si bien te va.
porque no podemos hablar así, hermano, porque hoy podemos acercarnos al trono de la gracia y el Señor en un instante puede darnos la sanidad que necesita nuestro cuerpo. Y de no ser así, nos va a dar esa energía, va a producir en nuestro interior para poder soportar, para poder salir adelante en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, en medio de cualquier situación, porque Él satisface. Su gracia es sobre gracia. El río de su gracia sigue fluyendo. Hoy, hermanos, podemos decir, su gracia es suficiente. Su gracia fue suficiente para cambiar mi vida. Su gracia ha sido suficiente para mantenerme en pie. Su gracia me basta. Su gracia, ese regalo inmerecido, ha sido mi fuerza en medio de la debilidad, cuando ya humanamente no hay fuerzas. Ha estado su gracia. Ahí estuvo su gracia. Hoy el Señor está dispuesto a darnos ese oportuno socorro, hermano. Hoy el Señor quiere llenar nuestras vidas con su gracia. Y ahí donde estás, yo sé que muchos están siendo tocados. Dale gracias al Señor por esa gracia que te ha otorgado. Dile al Señor, sigue fluyendo en mi vida, Señor, porque sin ti no soy nada. Hoy puedo decir como Pablo dijo, por gracia de Dios soy lo que soy. Por gracia de Dios he logrado hacer lo que soy, Señor. Un hombre transformado, un padre de familia transformado, una hija tuya transformada, Señor. Que si bien en medio de la dificultad he sido débil, Dios, tú has sido mi fuerza. Tú has sido mi apoyo, mi sustento, Señor. Hoy nos acercamos al trono de la gracia, Señor. Hoy, Señor, queremos quitar, Señor, todo, Señor, lo que estorba nuestras vidas, Rey. Para que tu gracia fluya. Para que tu gracia, Señor, satisfaga todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu gracia, Señor, que nunca se va a detener, que nunca se va a limitar. Enséñanos a ser humildes, Señor, para recibir esa gracia, Señor Jesús. Te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Ahí donde estás, hermano, expon tu necesidad. Si ya no hay fuerzas, si te has sentido débil, dile, aquí estoy, Señor. Vengo al trono de la gracia, Rey. Vengo al trono de la gracia, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, por permitirme dar esta palabra, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece.